Pues sí, está de visita aquí en Francia Monseñor Vizcarra, obispo de la provincia de Jaén, en el departamento peruano de Cajamarca, quien es al mismo tiempo presidente del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, asociación creada en los años 70 por 9 obispos en la Amazonía al servicio de las poblaciones marginadas de esa región. En este viaje, entre otras actividades, ha participado en la Conferencia Episcopal de los Obispos de Francia, en la que intervino con el tema de la misericordia en el corazón de las comunidades indígenas. Y para hablarnos de su visita a Francia y de su trabajo con las comunidades indígenas de la Amazonía peruana, Monseñor Vizcarra ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Monseñor. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes más bien por la invitación también. No, es un placer tenerle aquí entre nosotros. Permítame que explique antes que nada que nació en Lima en 1960, donde va a estudiar filosofía en la Universidad Pontifical y Derecho en la San Marcos. Hay pasarelas, puentes entre la ley divina y la ley de los hombres, la ley humana. ¿Qué lo llevó al derecho? La verdad es que yo quería estudiar Derecho sin saber muy bien exactamente si era eso lo que quería estudiar. Quizás más porque en mi familia había uno de los hermanos de mi padre que era abogado y no tenía otro referente, entonces me embarqué a estudiar Derecho. Y lo de filosofía en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima fue más bien una cosa momentánea, mientras conseguía el ingreso a la universidad, a la Facultad de Derecho. Entonces, ya estando ya en la universidad, yo ya había iniciado un proceso de discernimiento, de búsqueda de qué es lo que en el fondo de verdad quería. Y bueno, pues al cabo de prácticamente 3 años de estudios de Derecho, no lo terminé, decidí entrar a la Compañía de Jesús. Y lo que me llevó, lo que me hizo tomar la decisión es que, como le decía hace un momento, creo yo que la vocación es un misterio, porque yo recuerdo pues que estando en secundaria es que me atrae la figura de Jesús. No sabría decirlo exactamente ni cómo ni por qué. El hecho es que yo sentía una atracción, un deseo de vivir, o de alguna manera pues próxima al modo de vivir de Jesús, en fin, atracción por la persona de Jesús. Pero eso se quedó allí, y por eso después es que no sabía muy bien qué cosa es lo que quería. Entonces dije, bueno, Derecho, puede ser que sea esto, porque ciertamente las matemáticas no era mi fuerte, no. Y entonces entre las otras alternativas dije, bueno, pues Derecho. Y estuve estudiando eso. Sí, creo que yo hubiera podido ser más bien filósofo o no sé, estudiar literatura o arte. Siento una inclinación para eso, pero ha sido mientras estudiaba Derecho que tuve contacto con los jesuitas. Y yo ni siquiera sabía que existían. Entonces, es en contacto con ellos, con el estilo de vida de ellos, el modo de trabajar, que a mí me parecía pues que sí, iba por allí, que era el lugar donde yo podía dar cauce a ese deseo que yo sentía. ¿Es un mundo aparte la orden de los jesuitas dentro de la Iglesia Católica? ¿En qué se caracteriza el hecho de ser jesuita? Yo recuerdo, primero que en general cuando se habla de los jesuitas hay esta especie de aura de un prestigio, mejor dicho, ¿no? De un prestigio de una buena formación, de gente intelectual, seriedad en el modo de trabajar, en fin, y de haber marcado la historia de diversas maneras, ¿no? En diferentes lugares del planeta. Y yo recuerdo respecto a esto que al padre Arrupe una vez le hicieron una pregunta más o menos similar, ¿no? Que hablaba de esto de los jesuitas, cómo es posible que los jesuitas sean así destaquen tanto, ¿no? Y el padre Arrupe, él dijo que en realidad los jesuitas en su mayoría
estaban en la media de la inteligencia. Lo que pasa es que lo que hacían los jesuitas en cada cosa lo hacían a fondo. Y eso pues a partir de la experiencia de los ejercicios espirituales, los ejercicios de San Ignacio, que en realidad es esa experiencia de un encuentro con nuestro Señor que nos hace experimentar la vida como un don, un regalo. Es una experiencia tan profunda que a partir de ese momento pues todo es presencia de Dios, todo es lugar de adoración en el servicio en realidad. Es otro modo de decir de los jesuitas lo de el ser contemplativos en la acción. Y entonces todo es útil, todo es bueno, todo es para un servicio más mayor. Antes de ser ordenado, los jesuitas lo van a enviar al Chad para hacer su magisterio. ¿Cómo fue ese viaje al Chad? Imagino que fue... Bueno, yo cuando entré a la compañía, de hecho, fíjese, yo tengo, no sé, no me acuerdo ahora, pero son alrededor de 36 años quizás de jesuita. Pero solamente he vivido como jesuita 4 años en el Perú, porque fueron 2 años de noviciado y 2 años de juniorado. Después ya salí del Perú y he vuelto 28 años después, más o menos. Entonces, cuando entré en coherencia con lo que yo ya había ido conociendo de la compañía, a mí me interesaba mucho trabajar en el mundo andino. E incluso yo estuve estudiando quechua en las comunidades de los jesuitas, en Cusco, en las afueras de Cusco, en Urcos y Andahuaylillas. Y estuve pasé 2 veranos allí para estudiar el quechua. Entonces ese era mi sueño. Yo quería trabajar allí. Y cuando salí para la filosofía, al terminar el juniorado, estando allá, el padre general nos envió una carta a los jesuitas de América Latina. Carta que nos la distribuyó a todos los jesuitas del Perú, el provincial de la provincia peruana. Entonces, delante de esa carta, de esa invitación, bueno, yo me dije entrado a la compañía de Jesús para poder entregar mi vida en cualquier parte y con cualquier persona, para poder vivir cristianamente con personas de cualquier lugar. Así que, bueno, yo nunca había pensado en mi vida irme al África, no me atraía nada, no tenía un interés así particular por el África de ninguna clase, pero era una llamada y dije, de acuerdo, estoy disponible. ¿Cómo fueron esos primeros años ahí en Chad? Bueno, la verdad es que yo me fui con mucho miedo porque nunca había salido de mi país, tenía que aprender el francés y tenía que aprender alguna lengua de allá. Comencé a enterarme que habían 200 lenguas diferentes en el país. Entonces, la verdad es que me preocupaba un poco. Sin embargo, estoy muy, 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 muy agradecido de todos esos años vividos allí y de la experiencia, porque, no sé, yo creo que ha sido una experiencia de la cual yo tengo solamente que decir gracias. Ha sido una experiencia de humanidad enorme, enorme. A mí me ha hecho crecer muchísimo. Yo he descubierto cosas de mi personalidad y de mis capacidades que yo no las hubiera descubierto quizás en otras circunstancias. Supongo, no lo sé. Pero el asunto es que yo las descubrí allí. Y una de las cosas que descubrí fue pues que sí tengo no sé si es una facilidad o lo que fuera, pero para adaptarme, para aprender, o en todo caso lo he aprendido de allí, a estar en contextos muy diferentes de los que podrían ser los propios, ¿no? E ir aprendiendo además lenguas. Así que... ¿Son difíciles las relaciones interreligiosas ahí en el Chad? Bueno, esa es una de las razones por las cuales yo decidí regresar. Yo creo que incluso cuando ya decidí, había yo pensado en el Perú, trabajar en el mundo andino, es porque lo cultural me atrae mucho. El poder, cómo poder decir la experiencia de Dios en contextos culturales tan diversos, ¿no? Tan diferentes, en los que el Dios de Jesucristo no es necesariamente, no es una tradición, no hace parte de la cultura. Entonces,
yo decidí, después de los 2 años de trabajo que viví allí, después de la filosofía, me pareció tan interesante estar en un país a mayoría musulmana, porque es 60% de la población musulmana. eh, Me parecía que era necesario que hubiera más jesuitas formados o conociendo suficientemente el Islam, el árabe, para poder entrar en diálogo. Entonces, después de la teología, que la hice en Brasil, yo decidí estudiar árabe. Y por eso, bueno, y se lo propuse al provincial de la provincia del África Occidental y estuvo de acuerdo. Yo no sé si vería que, porque bueno, habrían cualidades, supongo que sí, pero creo que también era porque nadie le interesaba. Nadie se interesaba suficientemente por eso, o sea, o nadie estaba así dispuesto a embarcarse en esos caminos. Y entonces estuve en Egipto 2 años estudiando árabe. Yo una de las cosas que he aprendido es que el diálogo es fundamental siempre en todo. Pero la pregunta siempre respecto del Islam es, ¿pero y por qué el diálogo con el Islam es inútil? Pero es que en realidad no hay un por qué, se podría decir, con una finalidad así de alcanzar un resultado ya. Lo que es importante es vivir en diálogo. Y eso es lo que yo he ido aprendiendo también con el tiempo, porque no creo que yo no me acuerdo haber comenzado necesariamente así desde el inicio, pero es la práctica, ¿no? La vida que uno le va haciendo aprender que se trata de vivir siempre en diálogo. Y eso es bien difícil, en cualquier contexto, no solamente en un contexto de diálogo interreligioso donde uno es minoría y el Islam es mayoría, no, es en la vida de todos los días. El diálogo se puede cortar por cualquier cosa nimia, ¿no? Sin diálogo es la guerra. Así es. Uh-huh. Después de más de 30 años trabajando en el oeste africano, hace un par de años que vuelve a Perú, donde el Papa Francisco le nombra obispo de Jaén. ¿Son tan diferentes los problemas de las poblaciones indígenas de la provincia de Jaén, de las tribus del desierto del Sahel y del Chad? ¿O hay un problema de marginación también? Yo creo que hay como elementos comunes, pero por supuesto en contextos, en circunstancias diferentes, ¿no? En el Chad yo he tenido que estar en contacto con poblaciones de tradición religiosa animista. No es exactamente lo mismo lo de la selva actualmente allí en Jaén, pero bueno, son pueblos originarios ambos. Y entonces hay como costumbres y modos de proceder muy similares, creo yo. Y a mí me parece que eso es... no se trata de volver al buen o de adoptar la filosofía del buen salvaje, ¿no? Pero es el contacto con la naturaleza, que a mí hay algo que me hace pensar que tendríamos que reaprender el contacto con la naturaleza. Hemos perdido algo fundamental, me da la impresión. En las grandes ciudades estamos entre concreto y con aparatos tecnológicos creados por nosotros, que son una maravilla, por supuesto, pero que nos ha desvinculado tanto de la tierra, ¿no? En cambio, en estas culturas esto es fundamental. La vida está muy vinculada por todas partes. O sea, no somos nosotros los prometeos no, sino que somos parte de la vida. Todo gira en torno a un ritmo vital que se nos da. En ese sentido, Monseñor Vizcarra, ¿cuál es su labor como presidente del Centro Amazónico de Antropología? Precisamente preservar esa riqueza de la naturaleza. Bueno, yo acabo de asumir como presidente de la Comisión Amazónica de Antropología y Aplicación Práctica. Creo yo que en este momento el CAAP tiene que trabajar mucho por ayudarnos a los obispos de los 9 vicariatos apostólicos de la selva a trabajar de manera más coordinada, más en red y a nivel nacional y abiertos a la gran red panamazónica de la conferencia episcopal, de la conferencia latinoamericana, ¿no? Del CELAM.
porque el problema es gravísimo a mi modo de ver. Justamente porque esa desvinculación de la que hablábamos antes con la naturaleza es que no nos damos cuenta por un afán puramente de aprovecharnos de los recursos, como si la naturaleza fuese sí, un depósito de recursos que hay que sacarles el jugo al máximo para un rendimiento económico también, y nada más. Pero no nos damos cuenta de que esto tiene su límite, se agota. Y luego perdemos, no sé, algo que nos hace humanos quizás. Entonces, creo yo que tendríamos que ir trabajando cada vez más articuladamente y que el CAP tiene que colaborar en eso, tiene que ir como sintetizando las experiencias que se van dando en los diferentes vicariatos y poderlos hacer, llevarlas hacia afuera, en la Amazonía en general, recuperar cosas que vienen de fuera también, que nos puedan ayudar a orientar el trabajo que estamos haciendo, y no solamente eso, sino que sacarlo hacia afuera, porque esto es un problema de la humanidad. La Amazonía es el pulmón de este planeta. Y si nos descuidamos, vamos a ir acabando cada vez más con este planeta, porque lo único que se mira es arrasar. Bueno, arrasar es un término tan negativo, pero es que eso es lo que hacemos. Con el afán de consumir y de sacar máximo provecho de la naturaleza, la vamos acabando. Monseñor Vizcarra, la Iglesia puede llegar a hacer cosas que el gobierno peruano no puede hacer, quizás. Concienciar las poblaciones. Sí, yo creo que la Iglesia tiene que ser una voz diferente, no contradictoria necesariamente, pero sí otra voz que pueda escuchar el Estado, que pueda escuchar la población respecto de lo que va sucediendo, lo que pueda estar sucediendo en la Amazonía peruana. Pero una voz seria. Quiero decir que no se trata solamente de reclamar y reclamar por reclamar, sino que sea sobre un fundamento científico, serio, real, de los diferentes problemas que están sucediendo en la selva, ¿no? Y por eso el CAP yo creo que es una institución importante, porque es una institución de investigación en antropología para la aplicación práctica, es decir, para ver cómo eso cómo vamos conociendo la realidad de la Amazonía, y ayudamos a que la propia gente de la Amazonía sea capaz de ir dando respuestas y buscando alternativas de desarrollo adaptadas al propio medio, y que eso se puede escuchar, que hace falta que escuchemos, hablando de diálogo. Y entonces es importante que podamos nosotros decir nuestra voz para poder contribuir a un desarrollo más humano, ¿no? Y más sostenido. Monseñor Vizcarra, en su visita ha participado aquí en Francia en la conferencia episcopal. Imagino que el tema de la polémica sobre el cardenal Barban de la región de Lyon había llegado hasta usted, ¿no? ¿Qué piensa usted de esta polémica? Bueno, yo corro el riesgo de decir algo que no tenga mucha justificación, porque desconozco fundamentalmente el caso, ¿no? Pero creo que la Iglesia es clara sobre estas cosas, ¿no? El Papa ya lo ha dicho, es decir, cero tolerancia sobre cualquier abuso de personas, de abuso de menores, ¿no? en la Iglesia, ¿no? Y creo que la Iglesia tiene que seguir manteniendo esa política, ¿no? Si queremos hablar verdaderamente del respeto de la persona humana, ¿no? en su integralidad. Yo creo que sí, que eso tiene que ser así. Bueno, a veces uno se puede equivocar, tener un traspiés en una declaración pública, sobre todo con temas de tanta tensión, ¿no? Entonces, sí, no sé. No creo que se tengan que tomar algunas declaraciones como que esa es la política de la Iglesia, no me parece. No creo que pueda ser esa la política de la conferencia episcopal aquí en Francia, ¿no? En fin, pues muchísimas gracias, Monseñor Vizcarra, por haber estado aquí con nosotros, y sobre todo que siga su labor a favor de las poblaciones indígenas en la Amazonia peruana. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también. Es un placer.